nos vamos de Venezuela. ¿Por qué y para dónde? Les va a servir a ustedes para entender muchas cosas acerca de lo que hacemos, del por qué lo hacemos. Y aunque quisiéramos meter al Puchi en la maleta, pues el Puchi en esta ocasión se va a quedar. Ya nos quedan pocos días aquí en Venezuela, nos tenemos que ir, nos vamos a ir. Hemos sabido cómo llevar las cosas, hemos de alguna u otra manera pues evolucionado, madurado. Miren, trabajo desde muy temprana edad y pues nunca me he parado, siempre he estado allí pendiente de qué hacer y cómo hacerlo y cómo evolucionar y cómo seguir creciendo, y pues alguna cosa se saldrá, se hará. Buenos días amigos, tantas cosas por contarles, hay que comenzar desde el principio y por eso estoy así, recién levantado, aunque déjenme ponerme algo mejor. Bueno, yo creo que así estamos un poco más decentes. Hoy amaneció un día muy bonito aquí en Maracay, en el estado Aragua, en mi amada Venezuela. Y sí, bueno, desde aquí, desde nuestro hogar en Venezuela, va a comenzar este video que se titula Nos vamos de Venezuela. ¿Por qué y para dónde? Bueno, parte de lo que les voy a estar contando hoy, pues va a ser exactamente eso, pero no nada más porque quiero contárselo, sino porque además ustedes quieren que yo les cuente cosas como esa, porque semanas atrás les hice una encuesta para que me dejaran preguntas acá y yo poder responderles todas sus dudas, y es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y que les va a servir a ustedes para entender muchas cosas acerca de lo que hacemos, del por qué lo hacemos. Y Apolito también va a participar porque también está involucrado en toda esta aventura. Primero que nada, disculpen el desorden que van a ver un poco en la casa porque sí, ya estamos a punto de salir de viaje y estamos como que ordenando, arreglando. Buenos días. Hoy tenemos que hacer varias cosas, tenemos que hacer un par de diligencias. Yo me tengo que afeitar, me tengo que arreglar, Angie también se tiene que arreglar y afeitar. Tenemos que ir a hacer unas tomas de fotografías para una tienda que usualmente compro y pues ahora pues trabajamos juntos. Angie ya tiene más o menos su maleta armada, yo sí tengo que comenzar a armar la mía, que es justo esta de acá. Y aunque quisiéramos meter al Puchi en la maleta, pues el Puchi en esta ocasión se va a quedar. Por cierto, miren, Angie hizo unas galletitas anoche, miren qué delicia. Angie se ha vuelto una experta haciendo galletitas en la casa. Vamos a ponernos un poquito más decentes y sacar al señor Puchi. ¿Quieres salir? ¿Vamos a salir? Vamos a salir. Vente. Bueno, vamos a buscar su correíta que está por aquí. Casi que se la pone el mismo. Aunque primera parada, comer. Y es que yo lo acostumbré a que antes de bajar comiera. Y ya sabe que si va a bajar, tiene que comer ahora. Bueno, mientras que Apolo come, voy a responder una pregunta que me hizo Mari Lupe Skin Can. Y dice, ¿cómo fue que llegó Apolito a sus vidas? No me lo han contestado. Es el que ha preguntado antes y no hemos podido. Bueno, Apolito llegó en el 2014 y pues fue una alegría que llegó dentro de tanta tristeza porque justo habíamos perdido otro perrito igual a él, se llamaba Zeus, y nos quedó un dolor muy profundo, muy grande porque no murió de viejito, sino, bueno, no quiero ni recordar ese episodio, sentíamos un vacío muy grande, demasiado. Decidimos tener otro perrito y fue como Apolito llegó a nuestras vidas y ya bueno, son casi 10 años junto a él, aquí, viéndolo comer, llevándolo a pasear y dándole una vida que mucha gente desearía, la verdad. Decimos siempre que él vive como un rey. Nos contenta y nos alegra mucho la vida, aunque quisiéramos que siempre estuviese a nuestro lado, pero por la naturaleza de nuestro trabajo se hace imposible. Miren, hay tantas cosas que tengo que hacer. Ya les dije que me tenía que afeitar y arreglar, pero al mismo tiempo necesito hacer un poco la maleta e ir adelantando ese trabajo. Y esa es la parte más difícil, de saber qué llevarte. Porque sí, ya nos quedan pocos días aquí en Venezuela, nos tenemos que ir, nos vamos a ir y pues ya les iré contando. Definitivamente voy a poder llevar estos pantalones a la maleta de una vez, que sé que no los voy a utilizar estos días. Así que ya vamos avanzados. Suéteres también ya los podemos llevar para allá. Maracay no es que sea muy fría que digamos. A Apolito no le gusta mucho cuando ve las maletas abiertas porque sabe lo que se viene. Él ahí está seguramente analizando el asunto. Bueno, como todavía no tenemos espejo en el baño y para afeitarme yo necesito verme, pues utilizaré el espejo del closet y vamos a responder mientras tanto esta pregunta de Soto Silvi 109 que dice, ¿qué le dirías a Gabriel de niño? Bueno, le diría muchas cosas. Una de ellas, aprovechando que me voy a afeitar, es, te creció barba. No lo veía venir. Bueno, además de eso, le diría que su esposa lo va a, porque tienes esposa, lo va a matar cada vez que se afeite, aunque él limpie después todo.
todo. Yo creo que esa puede ser una idea millonaria. Crear algo para que los pelos no caigan en el No, piso. hay una cosa que uno pone así, pum, en el espejo y te queda como Ni tanta cosa, un pedazo de tela con chupones. como un babero, pero para los cabellos. Bueno, pero ¿qué más le diría a ese niño? Le diría que va a cumplir muchos de los sueños que tiene, que va a alcanzar muchas de esas metas y muchísimas más que ni se imaginaba, ni las soñaba, pero le diría que no hay sueño inalcanzable, a menos de que, bueno, quiera tener los poderes de Goku, eso no va a llegar. De resto, todo es posible. Otra cosa que le diría a ese niño es que va a conseguir a la mujer de su vida. Salamero. A few moments later. Bueno, a ver, fase del bañado, listo. Ya solo me falta vestirme, salir porque ya vamos retrasados. Bueno, mientras que me termino de arreglar, respondo a la siguiente pregunta, que es: ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Y es de Jennifer M6. Puedo decirles aquí un montón, pero creo que una de las mayores satisfacciones que siento en este momento, y es debido al fruto del trabajo que hemos venido haciendo durante varios años, es poder generar fuentes de empleo en todas partes del mundo, porque tenemos un equipo de trabajo en Argentina, tenemos un equipo de trabajo en Venezuela, en Chile, o sea, tenemos un gran equipo de trabajo que a lo largo de estos años pues ha venido creciendo. Es una satisfacción poder que mi trabajo dé tantas fuentes de empleo, ¿no? Es una satisfacción bastante grande. Quizás hay otras, pero de momento se me vino como esa a la cabeza, ¿no? Y es que tomando en cuenta de que hace unos años atrás, cuando emigré a Portugal, no tenía quizás ni para mí mismo, y ahora poder como que generar dinero para otras personas y que esas personas puedan crecer al mismo tiempo, yo creo que es una satisfacción bastante grande. Y tener una esposita tan linda también es una satisfacción. Miren, pero en el proceso, miren, allí también ya se está arreglando. Ahí va. Es justo y necesario. Miren, este copete no se para solo, ¿eh? Ustedes lo saben, ¿para qué ocultarlo? Bueno, yo quedé listo y mientras que Angie se termina de arreglar, pues respondo a la siguiente pregunta, que dice: ¿has pensado en ejercer tu profesión en un futuro? Me pregunta Mariu1392. Bueno, la verdad es que sí, siempre lo he tenido presente, además que me gusta mucho mi carrera. Para quienes no sepan, Angie y yo nos graduamos de ingeniero civil y pues la vida nos llevó a otros rumbos, tuvimos que emigrar y bueno, ya ustedes saben esa historia un poco. Pero sí que me gustaría ejercer mi carrera como más, porque sí es verdad que hemos tenido oportunidades para ejercerla con algunos proyectos que hemos tenido y que quizás ustedes no los conocen a detalle, pero uno que sí que conocen es el de nuestra casa, y nosotros estuvimos involucrados mucho en este proyecto, nos actualizamos bastante de cómo está el mercado, de los materiales, de todo, y la verdad es que disfrutamos a pesar de todos los inconvenientes, de los dolores de cabeza que es pues hacer algo como esto, una remodelación por completo. La verdad es que lo disfrutamos muchísimo, y aunque hay muchas ramas, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho esta área de remodelación. Por cierto, que si se quieren ver cómo quedó nuestra casa aquí en Venezuela, les hicimos un último house tour del momento en el que nos mudamos finalmente, y ese video ya lo tienen disponible en el canal. Que además les recuerdo que si ustedes quieren estar al momento, pendientes de dónde estamos, de participar en este tipo de actividades, por ejemplo, de estas preguntas, ustedes lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _, y allí siempre les estoy publicando en el momento en el que estoy en los lugares, se mantienen actualizados y estamos como más cercanos antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Bueno, aquí va otra pregunta muy interesante y antes de salir de casa quería contestarla. Si para muchos viajar es sinónimo de descanso, para ti lo es, dice Jessica Loreto 27. Para mí viajar no es sinónimo de descanso, realmente no, hace mucho tiempo que ya no lo es, y sé que para muchas personas el viajar significa vacaciones, días de relax, de descanso, pero para nosotros no, porque realmente ya es un trabajo, ya lo vemos como un trabajo, porque toda la responsabilidad que hay en un viaje, de que todo salga bien, de cumplir con grabar todos los videos que tienes proyectado para poder rendir, ¿no? Ese viaje, la verdad es que es muy agotador y eso requiere de muchísimo tiempo. Nosotros, miren, salimos desde la mañana muy temprano y regresamos tarde en la noche otra vez a nuestro hotel, y ha sido todo el día grabar, buscar los sitios que necesitamos. O sea, es un trabajón bastante arduo poder coordinar todo y que salga bien, poderlo hacer en el menor tiempo posible para poder que eso rinda frutos, para no quedarte de más en un país, porque significa pagar más comida, pagar hospedaje, pagar transporte, un sinfín de cosas, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que imagínense que ustedes cuando van de
vacaciones, siempre llegan agotados a su casa después del término de esas vacaciones y están disfrutando, quizás echados en una playa todo el día, toda la tarde. Imagínense nosotros que no viajamos en ese plan, sino que es simplemente ir, ver el lugar, grabarlo, ir al siguiente punto, ir al siguiente punto, ir al siguiente punto y no parar. A veces ni siquiera nos da tiempo de comer. Y lo que se ha vuelto nuestro lugar de descanso, por irónico que suene, es estar aquí en nuestra casa. Este es nuestro refugio, este es nuestro lugar de descanso. Ya Apolito está descansando por allá y nosotros nos vamos. Bueno, y la conductora designada va a ser Angie. Miren, aprovecho y les muestro un poquito de mi ciudad. Todo es en pleno centro de la ciudad. Muchas veces bajar por esta calle porque ahí deja el autobús y venía con mi mamá justo ahí donde está parado ese autobús. Y pues íbamos al centro a cualquier diligencia y yo la acompañaba. Miren, aquí está el Ateneo, la Plaza César Girón, que ya no hay toros coleados. Miren, aquí está el Museo Aeronáutico, porque Maracay es la cuna de la aviación. Por allá se ve de fondo la Torre Sindoni. Miren, un puestico de, granizado, de raspados. Miren, aquí me hicieron una pregunta bastante interesante que dice: ¿a qué le temes? De Anne FGRN. Bueno, la verdad es que no sé a qué le temo, pero se me viene a la cabeza que le temo al fracaso. Pero el fracaso es parte fundamental del aprendizaje y de poder evolucionar en la vida. Y yo creo que sin el fracaso a veces no logramos conseguir los objetivos que nos proponemos. Y al mismo tiempo, pues tenerle miedo al fracaso también te hace tener una ventaja, porque si le temes al fracaso vas a hacer todo lo posible, por lo menos así yo lo veo, de no fracasar. Entonces vas a tener todas las energías puestas a los objetivos que te propongas, poderlos lograr, poderlos alcanzar, sea mediano, a corto, todo lo que ustedes quieran. ¿Y tú, Angie? ¿A qué le temes? Antes le temía mucho como a los insectos, pero no en general, sino tipo cucarachas y chiripas. Ya ahora no tanto. Ya es un avance bastante grande. ¿Qué van a hacer? Es como un miedo inculcado. Por cierto, a veces me preguntan que qué época es la mejor para visitar Venezuela, sus playas y tal. Amigos, todo el año Venezuela está así como está hoy. Soleado, con buen clima. Aquí no tenemos las 4 estaciones de invierno, verano, otoño, primavera. Básicamente son 2 estaciones. O es sequía o es época de lluvia. Y en la época de lluvia ni siquiera es que va a ser una lluvia siempre constante, porque puede ser que durante todo el día haga sol y de repente una lluviecita de 2 horas o 1 hora, o cae un palo de agua, exacto, cae un palo de agua durísimo así por un rato y ¡pum! Se para de repente y sale el solazo. Entonces yo creo que cualquier época es buena para venir a Venezuela. Miren, por cierto, andamos ahorita pasando donde estudié en la universidad. Justo al cruzar aquí está la universidad. Y es justo ese edificio de allá. Y todos los estudiantes que no entraban a clase estaban en esta bomba porque vendían licor. Amigos, ustedes normalmente se conectan a las redes Wi-Fi públicas de los aeropuertos. Aprovechando que estamos aquí y yo voy a hacer exactamente eso, pues les debo hacer una advertencia muy importante, y presten atención. Si usualmente te conectas a redes Wi-Fi públicas, ya sea en un aeropuerto, en un café, en un centro comercial, en donde sea, tienes que saber que estás expuesto a que roben todos tus datos. ¿A qué tipo de datos me refiero? Todo lo que tienen hoy en día en su teléfono celular puede ser hackeado, como tarjetas de crédito, correos electrónicos. Todo lo importante que es vital para ustedes, pueden robar esa información a través de una red Wi-Fi pública que se conecten. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿No conectarse? Pues no. Pueden conectarse, pero utilizando la VPN de Surfshark, porque los va a proteger, ya que funciona como un escudo protector para que no roben sus datos. Si ustedes supiesen lo fácil que es robarles los datos a través de una red Wi-Fi pública, ya estarían en este instante dándole clic al enlace que les dejo en la descripción de este video y en el comentario fijado para que obtengan los beneficios que representa tener la VPN de Surfshark. Además, tiene muchísimas otras ventajas, como por ejemplo, si vives en un país donde usualmente te bloquean ciertas páginas en internet, con una VPN puedes cambiar tu ubicación y puedes acceder a estas páginas sin problema. Además, que si te gusta ver películas, series en las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, puedes cambiar tu ubicación para
para acceder a la cartelera, por ejemplo, de Estados Unidos, y tienen la mayor cartelera disponible, tanto de películas como de series documentales y todo lo que se les ocurra. Y todo esto lo puedes hacer a través de la VPN de Surfshark. Y ahora viene la mejor parte, porque si utilizas mi código promocional Gabriel Herrera y el enlace que te dejo en la descripción y en el comentario fijado, vas a poder aprovechar 3 meses totalmente gratis. Así que amigos, aprovechen esa super promoción porque es por tiempo limitado. A ver, otra pregunta. Dice Morles 1988. Cuando decidiste emprender como youtuber, ¿pensaste que en algún momento tener la audiencia que tienes? Bueno, la verdad es que no, ni de cerca. La verdad es que, bueno, uno se propone llegar a cierto nivel, pero decirte que cuando comencé esto y cuando le empecé a dedicar el 100% de mi tiempo, pensar que iba a llegar a más de 2 millones de personas, o por lo menos tener más de 2 millones de suscriptores, porque hemos llegado a más personas. Hay videos que tienen 8 millones de reproducciones, es decir, que 8 millones de personas vieron el video. Es algo que quizás nunca, o sea, no se te viene a la cabeza. O sea, siempre apuntas alto, pero no sabes qué tan alto vas a llegar. Y la verdad es que, bueno, todo este crecimiento ha sido pues una sorpresa quizás, pero también resultado del arduo trabajo, porque todo no llega de casualidad. Bueno, la tienda a las que vamos queda en el centro comercial Parque Los Aviadores. Estamos ahorita por la redoma del avión, que es justo la que queda por la entrada de Palo Negro, si vienes de la autopista, sea de Valencia o sea de Caracas. Y es de mis centros comerciales favoritos de la ciudad porque es inmensamente grande. Para recorrerlo necesitas un buen rato, y si se quiere distraer uno un rato, ese es el centro comercial. Además que tiene marcas interesantes, tiene muchas franquicias también, entonces todo lo vas a poder conseguir allí. Y ahorita les echo un vistacito. Mientras vamos a responder la siguiente pregunta, y dice: ¿planeas retirarte de YouTube en algún momento y vivir de otro ingreso? Pregunta Jan Glass. Sí, siempre me ha gustado como no tener los huevos en una misma canasta, y parte del proceso de evolución que hemos tenido a través de YouTube ha sido también pensar en qué otras cosas podemos hacer al mismo tiempo, y lo hemos venido haciendo pensando en un futuro, pensando en que en algún momento quizás YouTube se pueda terminar, uno nunca sabe, y siempre es importante diversificar un poco y no depender de una sola entrada de dinero. No tengo pensado como retirarme de YouTube. Yo espero que mientras que la plataforma esté allí y ustedes permanezcan aquí del otro lado de la pantalla, yo voy a estar acá porque me gusta, me encanta hacer esto. O sea, la verdad es que lo disfruto demasiado, y cuando, por ejemplo, me llegan sus comentarios de que también lo disfrutan, de que se sientan en familia, de que personas mayores disfrutan de mi contenido, que aprenden, sobre todo los jóvenes también, los niños, que también sé que muchos niños ven los videos, me llena de más energía para poder continuar y seguir. Y siempre voy a estar aquí mientras que ustedes estén de aquel otro lado. Pero, como les digo, sí que hemos ido diversificando para no depender quizás a futuro, de momento, de 100% de YouTube. Bueno, miren, aquí vamos vía como que si vamos a Palo Negro por la avenida Los Aviadores, y el centro comercial se lo van a encontrar justo a su izquierda. Va a ser un gran edificio que van a ver a su mano izquierda, y es justo ese que estamos pasando en este momento. Bueno, la primera tienda que vamos a visitar, donde tenemos que tomar algunas fotos, va a ser en la Toto, que está justo aquí por la entrada central, justo al lado de la Victoria's Secret. Y les voy a mostrar un poquito de lo que pueden conseguir aquí. Miren, aquí pueden conseguir desde morrales, carteras de dama, maletas de viaje. Por ahí tenemos un par de morralitos de Toto. Y también van a poder conseguir loncheras, morrales escolares para los chicos, de todo. Miren estos bolsos grandísimos que además tienen ruedas, maletas de todos los tamaños. Miren estos morrales así que tienen para llevar agua, poder hacer algún trekking, gorras, termos, hay de todo. Y además en esta tienda van a poder conseguir también mi marca de ropa, que la tienen por aquí. Miren eso. Aquí tienen de todos los colores, de todas las tallas, de todos los modelos. La verdad es que van a poder conseguir mucha variedad aquí. Bueno, ya llegó el hombre. Aquí les presento a Jesús, que nos va a estar tomando unas fotos allí para publicidad. Este tipo de situaciones es cuando yo digo agarro negro, porque aquí me están diciendo no, agarra algo y tal. Yo, bueno, negro, porque si no, no sé si estoy saliendo con algo morado, fucsia. Ahí no tienes pele, ¿verdad? No, aquí no tengo pele. Entonces miren, lonchera y termo. Vamos a estar haciendo algunas cosas que seguro van a ver en el Instagram de la tienda Toto. Les dejo por aquí su Instagram, Toto Maracay-, por si después quieren ver cómo salió este trabajo.
Bueno, y respondiendo a la pregunta que quizás más me hacen y por el motivo que quizás le diste clip a este video de por qué nos vamos de Venezuela, voy a responder justamente una pregunta que me hizo Alex Marcano BE y dice: ¿se mudaron a Venezuela definitivamente o solo están de paso? Quizás esta es una de las mayores dudas que ustedes tienen siempre cuando estamos en Venezuela, o quizás más cuando estamos en Portugal, porque no sé si recuerdan, pero hace como unos 2 años atrás, poco más de 2 años, anunciamos que nos regresábamos a Venezuela, que nos mudamos nuevamente a Venezuela, y es lo que hemos estado haciendo desde ese momento en adelante, solo que por la naturaleza de nuestro trabajo no nos permite estar eternamente aquí, porque esto es un canal de viaje, ustedes lo saben, hemos viajado alrededor del mundo, viajamos constantemente, y eso nos obliga a salir de Venezuela o a salir desde el país en el que estemos en ese momento pues residenciado. Realmente nosotros nos mudamos a Venezuela porque desde ese momento en que anunciamos eso hasta la actualidad hemos estado aquí en Venezuela alternando nuestros viajes, que es nuestro trabajo. Y pues mucha gente pues le causa confusión el que estemos un mes en Venezuela y 2 meses fuera viajando por el mundo y después volvamos a regresar. Y eso es lo que por ejemplo el año pasado hicimos. Regresamos en julio desde Portugal, estuvimos hasta justamente mediados de enero, que es la fecha en la que estoy grabando este video. Pero dentro de ese periodo de tiempo pues estuvimos en El Salvador, estuvimos en Argentina, en Uruguay, en Perú. También fuimos a Estados Unidos. Entonces en eso se basa nuestro trabajo, en constantemente estar viajando. Y nosotros bien lo explicamos en su momento cuando pues hicimos ese video de nos mudamos a Venezuela, que no íbamos tampoco a dejar a un lado nuestra vida que hemos hecho en Portugal, porque bueno, en Portugal ya tenemos también nuestro hogar, tenemos familia, Angie tiene su hermana, tenemos nuestros sobrinos y realmente nos gusta también nuestro periodo de vida en Portugal, y por eso dijimos en su momento que íbamos a tener 2 bases de operaciones, en Venezuela y en Portugal, y nos íbamos a dividir y salir desde esos 2 puntos hacia los diferentes países, y es lo que hemos estado haciendo realmente. Aquí en América, en el continente americano, hay aproximadamente unos 35 países, pero del otro lado del mundo hay muchísimos más, además de que desde Portugal salir hacia, por ejemplo, países europeos, salir hacia países asiáticos, salir hacia Oceanía, es más factible que salir desde este lado del mundo. Así que bueno, básicamente por eso es que nosotros nos vamos de Venezuela. Y cuando digo nos vamos es porque bueno, vamos a tener un periodo de tiempo en el que vamos a estar fuera para poder viajar más fácilmente hacia otras partes del mundo. Por eso es que nos dividimos nuestra vida entre Portugal y Venezuela, y justamente después de este video vamos a comenzar esa etapa en Portugal nuevamente y salir desde allí hacia otros destinos que ustedes seguramente pues van a ver por acá. Es raro, no es común pues que alguien divida su vida en 2 países, pero así pues nosotros lo hacemos. Bueno, llegamos a la siguiente tienda donde vamos a estar trabajando hoy. Vamos a estar tomando aquí algunas fotos de productos, miren, Victorinox, que tienen de todo acá. Línea de bolsos, morrales, organizadores, carteras. Aquí es donde yo adquiero mis productos de viaje, hasta para el hogar, toda la cuchillería de Victorinox, juegos de cubiertos, termos Ecovessel, tenemos las navajas suizas, miren, muy completo. Y este es el bolso, yo compré hace poco, que se transforma en morral, lo puedes llevar de bolso cruzado, de lado. Por cierto, mis pulseras, estas que siempre me ven aquí colocadas, son estas de acá, son las Lotus, salen muy buenas, ya con estas tengo varios años y están perfectas. También tienen bolígrafos Cross, relojes, lentes, bolígrafos Lamy, los alemanes, plumas Fuentes, y maletas las que busquen, tanto de Victorinox como de la marca italiana Piquadro o Caterpillar, también venden productos Caterpillar. La tienda se llama Gadel Adventure y está por la entrada Lago. Ya son pasadas las 6 de la tarde. Fue bastante trabajo. Miren, uno dice no, tomar fotos, pero lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Ya saben, les voy a dejar las redes sociales de ambas tiendas acá por si después quieren ver el material que estuvimos grabando, lo puedan hacer. Y si quieren comprar algo, algún obsequio para cualquier ocasión o para ustedes mismos, lo pueden hacer. Mientras tanto, respondo otra pregunta. Dice RiverMart07, dice: ¿por qué nunca has hecho videos con la familia de Angie? Solo con tus papás. ¿Qué les responda a ella? La gente es tímida, la gente es penosa, la gente es como yo. Tienen que acostumbrarse. Tal vez puedo empezar a preguntarle, preparando ahí el terreno a ver qué me dicen. No sé.
¿Qué opinan ustedes? ¿Les gustaría conocer mi familia? De momento nosotros nos vamos a ir a casa, vamos a descansar un poquito porque ahora en la noche vamos a comer algo por allí que nos encontramos con unos amigos. También, bueno, tener una cenita básicamente de despedida con mis papás porque ya como saben nos vamos a ir. Hemos llegado a casa de mis suegros, ella es Foxy. Bueno, miren, seguimos respondiendo preguntas. Aquí Jacqueline Álvarez Morín me pregunta: ¿hay algún país que hayas ido que en los videos digas que te gustó pero no es así? Miren, nunca les voy a mentir en mis videos. Todas mis opiniones, mi experiencia que les cuento a través de los videos y todo lo que yo pueda decir es 100% real. Si me gusta, me gusta. Si no me gusta, no me gusta. Pero nunca les voy a mentir en relación a lo que les muestro por aquí. Jamás he mentido, jamás les mentiré. Y por cierto, aquí María de Jesús López-López me pregunta: ¿volverías a la India? Sí que es verdad que tuvimos pues algunas malas experiencias en India. Bueno, no en realidad malas experiencias, sino que es un país bastante difícil y diferente de visitar. Creo que sí volvería. Y lo dijimos en el último video acerca de el país del que me he querido ir. Vamos a tratar de, pues en algún momento volver a visitarla y ver si realmente toda esta realidad que nos conseguimos en India, en las 3 diferentes ciudades que visitamos, en diferentes puntos del país, es lo mismo en otras partes. Landaeta2419 pregunta: ¿qué país te gusta más, Venezuela o Portugal? Pero para responder eso, ya la respondo, espérense. Bueno amigos, para ello pues tenemos que llegar a Portugal y es exactamente donde me encuentro en este momento. Estamos en nuestro apartamento aquí del otro lado del mundo, en el viejo continente. Tuvimos la suerte de que una de las chicas que nos hizo el check-in nos obsequiara cambiarnos de lugares. Nosotros teníamos lugares comunes y corrientes en el avión y resulta que nos dijo: déjenme ponerlos en unos sitios mejores. Y cuando llegamos al avión, porque realmente no revisamos el boarding pass de dónde era, estábamos en primera clase. ¿Qué tal? La verdad es que es primera vez que vuelo en primera clase en un vuelo largo como ese. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos en casa. Y respondiendo a esa pregunta, pues es bastante interesante porque, bueno, ya saben que nuestra vida se divide entre estos dos países y desde aquí salimos a los diferentes destinos. Justamente miren, estoy con suéter, con calentador porque estamos en invierno. Dejamos el calorcito de Maracay, el sol de mi ciudad, para pues llegar a esta otra ciudad que me acogió hace más de 7 años cuando decidimos emigrar. Y la verdad es que yo no tengo quejas al respecto de Portugal. Me gusta muchísimo este país, todas las puertas que nos ha abierto, todas las oportunidades que nos brindó. Y además que este canal de YouTube nació de la necesidad de emigrar hacia Portugal y así fueron mis primeros videos. Entonces miren, es un cariño especial que le tengo a este país. Además que aquí tenemos nuestro segundo hogar, como ya les comento. Pues siempre voy a estar inclinado hacia mi país, hacia Venezuela, hacia mi ciudad Maracay. Pero sí que me gusta estar en ambos países, me gusta el proceso que vivimos en cada uno de ellos, las diferentes etapas y temporadas que pasamos en cada uno. Y pues es diferente, es otra forma de vida, otra forma de vivir con las 4 estaciones. Además que la ventaja que nos permite estar aquí y estar en Venezuela en cuanto a nuestro trabajo, que es viajar alrededor del mundo, es brutal, porque desde aquí podemos salir hacia otras partes de Europa y es súper fácil, súper económico, y desde aquí para otros lugares como África, como por ejemplo países asiáticos, también es ventajoso. Y este año se vienen unos destinos increíbles y vamos a partir desde acá. Y cuando estamos en América, pues ya como les comento, pues salimos desde Venezuela. Así que no podría decir cuál prefiero, pero sí me inclino más por mi país, por Venezuela. Amo ambos países. Y justamente hablando acerca de nuevos destinos y los que vamos a estar recorriendo, pues ya estamos preparándonos para ese siguiente viaje que va a ocurrir dentro de 5 días. Pero es que tenemos que aprovechar una época del año que solo sucede durante este tiempo y después se viene un viaje más largo. Llegamos apenas anoche y ya dentro de 5 días vamos a salir y vamos a estar fuera como por 15 días. Después vamos a llegar solo para preparar otra vez maletas y descansar un poco, porque después se viene una temporada de viajes que no sé ni cuántos meses van a ser, pero van a ser muchos meses. Por cierto, que miren que a Angie la recibieron con flores, su sobrino la recibió con flores.
y a nosotros nos dieron un par de regalitos que no lo hemos podido abrir, pero nos dejaron la sorpresita por aquí. Respondo la siguiente pregunta de parte de Fabi C5 y dice: ¿por qué tienes tantos haters? Me salen muchos videos de otros creadores criticándote. Bueno, la verdad es que no son muchos haters, pero lo que pasa es que a veces hacen más bulla y realmente pues siempre va a haber pues gente que esté en desacuerdo contigo, solo que hay algunas personas que son un poco más groseras a la hora de expresar su opinión o simplemente lo hacen con odio. O sea, hay personas que simplemente odian que a otra persona le vaya bien. Y la verdad es que es triste saber acerca de que personas tengan esos sentimientos, porque a mí no me cabe en la cabeza alguien que se dedique a comentar algo negativo acerca de otra. Si no te gusta, pues obviamente lo apartas, lo olvidas y dejas que eso corra y ya está. Cada quien que sea feliz como quiere, mientras que no le esté haciendo daño a nadie. Y bueno, con respecto a los haters, que además son otros creadores de contenido al igual que nosotros, sencillamente eso lo hacen para llamar la atención. Si te fijas, normalmente cuando otro creador de contenido ha hablado acerca de nosotros, si te pones a revisar sus redes sociales, son creadores de contenido que quizás están comenzando, que no tienen muchos seguidores, que no tienen muchas vistas y creen que de esa manera van a poder captar público rápidamente, que van a tener muchas visualizaciones al querer hablar de otro creador de contenido, en este caso de nosotros, o por lo menos de mí, que ya pues tenemos un tiempo establecidos en la plataforma, que tenemos ya pues millones de personas que nos siguen, que tenemos millones de reproducciones. Lo que ellos no tienen en cuenta es que esto a la larga no funciona, porque la gente no quiere ver a otra persona simplemente porque critica a otro. Al principio, bueno, le interesará y vamos a ver qué chisme hay, ¿me entienden? Por simplemente eso, es un chisme. Pero a la larga eso no tiene para dónde agarrar, porque te vas a dedicar a simplemente hablar de otro. No va a funcionar. Y menos cuando tu canal de YouTube quizás se dedica a otra cosa, pero quieres como agarrar de repente audiencia haciendo este chisme que a la larga es mentira y que no te va a funcionar. Entonces eso básicamente es lo que ocurre y por qué ocurre. Pero bueno, miren, ahora nosotros vamos a salir de aquí a un rato porque tenemos que comprar algunas cosas para este viaje. Vamos a ver si conseguimos una chaqueta que sea bastante de frío. Es que vamos a estar como en menos 30 grados Celsius. Menos 30 grados Celsius. Va a estar bastante frío y creo que no tenemos chaqueta como para la última capa, y buscar unos guantes mejores. Esos que tenemos no son para tanto frío, entonces no nos cubrían bien. Así que esa es como la tarea de hoy, buscar eso. Además de quizás dar una vueltica allí por la ciudad. Les voy a mostrar, aunque no está el mejor clima hoy que digamos para enseñar la ciudad, es lo que hay. Ustedes saben que yo les muestro lo negativo y lo positivo de los lugares a los que vamos, y más si es el lugar donde vivo. Pero mientras que Angie se termina de alistar, además ella está programando un video para su canal de YouTube, que por cierto, si no lo sabes, Angie también tiene su propio canal de YouTube, lo tienen en la descripción de este video, y les crea contenido increíble de los lugares que visitamos desde otra perspectiva, así que están muy buenos. Además que ella toca temas que pues no toco en mis videos, nos dividimos también el trabajo, entonces muchas de las cosas que quizás yo no puedo contarles se las cuenta Angie y viceversa. Pero bueno, respondemos la siguiente pregunta. Dice, esta persona es Hola Eusou Silvia. Todos tus suscriptores en YouTube, dentro de los que me cuento desde tus inicios, ¿son orgánicos? Sí, nunca he pagado para poder aparecer en la plataforma. Nunca he utilizado ese método. Existe, pero yo no lo he utilizado. La verdad es que desde el comienzo, desde el principio que creé mi canal de YouTube, ha sido un progreso, y eso es lo que más funciona a la larga, porque de repente tú quizás podrías pagar por aparecer más en la plataforma y que otras personas te conozcan, pero además de que es sumamente costoso ese método, no es seguro a la larga, porque realmente pues estás casi que obligando a las personas a verte, y de cierta manera lo que más funciona es la forma orgánica, de que la gente te haya conseguido porque los gustos de esa persona los llevó, o la plataforma lo llevó a encontrarte, ¿no? Y si es de esa manera, pues obviamente la gente se va a quedar pegada, y pues de alguna otra manera lo que tú como creador de contenido tienes que hacer es mantener eso a largo plazo, ¿no? Seguir creando contenido interesante, seguir siempre allí presente en la plataforma, y ahí requiere de, bueno, de dedicación, de constancia, ¿no? Y de evolucionar a medida de que vas creciendo y va llegando más gente. Bueno, por aquí Lu o L.U-27 me dice así: si tuvieras que ir a una isla desierta, ¿cuál sería el objeto que llevarías contigo? Es una pregunta difícil. O sea, es para ir a una isla desierta y quedarme ahí mucho tiempo. Creo que sería como un machete. O sea, una de estos machetes así para cortar cosas. Yo creo que sería muy útil y con eso podría sobrevivir. Aquí tenemos otro. Dice,
Lidi Maxita-Racing. ¿Desde los cuántos años empezaste a viajar? ¿Cuál fue el país que viajaste por primera vez? Miren, el primer país que viajé fue justo con Angie. Era el primer vuelo que hacíamos juntos. Yo era mi primer viaje fuera de Venezuela. Nunca había salido de Venezuela. Fue cuando tenía 18 años. No, 19 años. Fue a los 19 años y viajamos a Panamá. Ese fue nuestro primer destino porque yo tengo una prima que vive en Panamá. Pues la fuimos a visitar, además de hacer compras y no sé qué. Ahora, esta otra pregunta de Enrique Mora 211 dice: ¿cómo sigues de los oídos? Bueno, para los que no sepan, yo sufro actualmente de tinnitus, que es una condición que siempre estás escuchando como un zumbido, como un pálpito, puede ser de diferentes formas. En mi caso es del lado derecho y esto fue después del viaje a Corea del Sur. Desde que viajé a Corea del Sur lo tengo y eso fue a finales del año 2022. La verdad es que no se me quitó. Fui a un médico, me mandó un tratamiento y me dijo: mira, si con este tratamiento no se te quita, no se te va a quitar, porque realmente es algo que al parecer es de por vida. En mi caso, pues de momento no se me ha ido. He conseguido como algunas alternativas, pero la verdad es que no han funcionado. Hay días que lo tengo peor el zumbido, otros días que bueno, que lo tengo así como apaciguado. Ahorita lo tengo así bastante, que a pesar de que estoy hablando en este momento, lo escucho o siento el zumbido, porque para mí es como un zumbido como cuando estás en un concierto y sales del concierto y te queda así como el ruido si tuviste al lado del speaker muy cerca. Pues así más o menos es. ¿Cómo he lidiado con eso? Bueno, con el tiempo te vas acostumbrando, pero así todavía estoy actualmente. Y la verdad es que cuando me dio y empecé a investigar acerca de esto, no puedo creer la cantidad de gente que lo sufre. No le deseo esto a nadie. Miren, aquí Alexander Alas 19 me dice: ¿cómo alternabas el canal y tu trabajo de entonces, antes de dedicarte a ser youtuber a tiempo completo? Bueno, miren, siempre lo que hice fue como tener un espacio durante la semana para poder grabar los videos. Antes de migrar, yo grababa los videos en mi tiempo libre y simplemente como que me tomaba un día y grababa el video, porque en ese momento grababa los avances que iba teniendo acerca de mi proceso migratorio, de los papeles que iba sacando, de los documentos. Entonces eran como cada 15 días, 10 días que tenía que grabar un video para actualizar. Después que migré, ya la constancia era mayor. No era tan constante quizás como después cuando me dediqué al 100%. Pero sí que grababa un video a la semana y simplemente era eso. Y ahí es donde entra la dedicación, la constancia y el que si quieres realmente hacer las cosas, lo puedes hacer. Simplemente tienes que sacar el tiempo y no poner excusas y poderlo hacer. Bueno, miren, Cindy pregunta: ¿qué se siente conocer tantos sitios del mundo? Bueno, la verdad es que me siento muy afortunado poder pues visitar todos estos lugares. Es una experiencia única, algo que te queda para toda la vida. Creo que una de las mejores cosas que podemos hacer en cuanto a gastar dinero, ¿no? Porque no necesariamente viajar es muy caro. Si te planificas bien, lo puedes hacer bastante económico, pero sin duda alguna, o siempre digo que es el dinero mejor invertido que puedan hacer. Viajar, miren, te abre la mente, te entra unas ganas de seguir conociendo el mundo increíblemente, te enriquece como persona. Empiezas a entender otras culturas, la manera en que viven, le das importancia a otras cosas que a veces apartamos y le restas importancia a otras que creías importantes y resulta que no, o lo que a otras personas les parece el sentido de la vida, a otras no. Entonces miren, es un sinfín de aprendizajes y pues llevar este mensaje a través de los videos y que ustedes también lo puedan tener, así no viajen físicamente, sino que viajen a través de los videos. Se siente increíble. La verdad es que somos muy afortunados en poderlo hacer y además muy afortunados en poderlo compartir con tanta gente que son ustedes que están detrás de esta pantalla, que agradezco que cada día se sumen más y que si no se quieren perder ninguna de esas aventuras alrededor del mundo, simplemente lo que tienen que hacer es estar suscritos a este canal de YouTube, que si no lo están, pueden verificar allí en el botoncito de suscribirse que lo estén, porque a veces vemos los videos pero no estamos suscritos y no nos hemos dado cuenta, porque me ha pasado. Es una manera importante de apoyarnos, es totalmente gratis, un apoyo invaluable para nosotros. Y
relacionada a esta pregunta, dice Álvaro Mendoza 2013, chamo, la verdad no puedo entender cómo puedes financiar tantos viajes tan seguidos. Es muy fácil de explicar. Entre más viajo, más puedo viajar, porque ese es mi trabajo. Básicamente, si yo no viajo, pues no obtengo ingresos, porque a través de mis viajes creo los videos que ves a través de la plataforma. Y entre más viajo, más contenido tengo, más cosas puedo publicar en mis redes sociales, y es una cadena porque reinvierto todo el dinero que pues entra en este canal de YouTube a través de nuevos viajes, y eso me hace conocer más lugares y eso me hace crear más contenido, y más gente ve contenido acerca de los viajes que hago. Y básicamente así es como funcionan las redes sociales. Entre más productos crees, que en este caso son los videos, a más gente vas a llegar, y eso te va a permitir pues monetizar de alguna u otra manera ese contenido, ya sea por patrocinios, ya sea por directamente la plataforma o lo que sea, y eso te permite pues continuar haciendo lo que hagas. Miren, la siguiente era: ¿alguna jevita conocida te ha echado los perros por DM? Ah, conocida. No, miren, conocida no recuerdo. Pero realmente sí que, bueno, lanzan mensajes de todo tipo. No nada más jevitas, jevitos, todo. Pero la verdad es que a veces son súper graciosos, y a veces no sé si lo hacen de manera jocosa para divertirse. Y me mandan cada mensaje que, miren, tiene mucha creatividad. Bueno, la siguiente pregunta está bastante interesante y es algo que les he comentado siempre. Pepe-275 me dice: ¿has viajado solo para disfrutar, no para YouTube? Solo vacaciones. ¿A dónde? Y me saluda desde Puerto Rico. La verdad es que no hemos decidido nunca ir a un país y dedicarnos 100% a disfrutarlo para nosotros sin grabar. El crecimiento ha sido tan exponencial y tan rápido que hemos querido aprovechar al máximo pues esta oportunidad que nos ha brindado la vida, y poderle llevar a ustedes cada lugar que visitamos. Y realmente, cuando hemos decidido hasta irnos por un viaje familiar, que por ejemplo cuando fuimos a Sevilla, ese viaje prácticamente era familiar, pero como yo no lo había grabado para el canal de YouTube, sentí una responsabilidad de grabarlo, que no pude dejar la cámara en casa, y lo que hice fue resumir los 3 días que estuvimos por allá en un video. El trabajo de momento nos demanda grabarlo todo. Nosotros no viajamos de vacaciones, aunque parezcan unas vacaciones para ustedes a través de los videos. Acuérdense que los videos llevan edición, los datos que les decimos son un trabajo de investigación. Poder recorrer un país así como lo hacemos nosotros en tan poco tiempo requiere que te estés moviendo de un lado para otro rápidamente. Obviamente lo disfrutamos porque es parte de nuestro trabajo, y este trabajo realmente lo disfrutamos, pero no son vacaciones. Que miren, por cierto, aquí en el balcón están todo lo que son las máquinas, tanto de aire acondicionado como calentador de agua, que este gran tanque de aquí normalmente está encendido solo este, pero ahorita como estamos en invierno tuve que encender este para que el agua se mantenga calientita y caliente más rápido. Y ese es el tipo de cosas que me gustan cuando estoy de este lado, porque bueno, las cosas que tenemos que hacer son diferentes a las que tenemos en Venezuela, y pues muchas de las cosas que veo aquí las quiero llevar para allá. Tengo ideas y siempre digo, si esto estuviese en Venezuela, así como en otras partes del mundo. Aquí Albert TM-RM dice: mano, ¿por qué no te tomas unas cervecitas o cualquier tipo de bebida que tenga alcohol? La verdad es que no lo tomo porque básicamente no me gusta. Es que nunca le agarré como ese gusto a tomar alcohol, a pasarla bien a través de tomar alcohol. Nunca me hizo falta, no me dejé llevar por mis amigos en el sentido de que, mira, pero tómate una cerveza y tal, y después me envicié. No, la verdad es que si no me gusta, no me gusta, y nadie me va a cambiar. Eso es muy importante, y sobre todo para los jóvenes que me vean, no se dejen influenciar por los demás, sobre todo en ese tipo de cosas que a la larga se pueden volver un vicio, que hay problemas después a la larga si te vuelves un adicto. Miren, aquí Iris.lares hace esta pregunta interesante: ¿por qué visitar un spa nudista? ¿Te incrementó o decreció la autoestima luego de ello? ¿Por qué visitar el spa? Porque, como les digo, y lo estábamos hablando hace un momento con otras preguntas, respondiendo otras preguntas, el tema de visitar países que tienen otras culturas y otras maneras de llevar la vida tan diferentes a la nuestra, pues te hace abrir la mente. Justamente fuimos a Austria hace poco, el año pasado, y fuimos a un spa. No era un spa nudista, era más bien un complejo de piscinas, de saunas, que
la cultura del sauna en países como Austria, en países como por ejemplo los nórdicos, eso es parte de su cultura. Es como que nosotros en algún país nos guste mucho ir al cine o ir a las playas. Por ejemplo en Venezuela, como tenemos costas por todos lados, nos gusta ir a la playa, nos gusta estar en la playa porque es lo que más abunda. Austria es un país muy frío, entonces la cultura de ellos es ir a calentarse porque se la pasan con frío todo el tiempo. Entonces lo normal es ir a un sauna, ¿no? Lo otro normal es que no importa que vayas o no con ropa, sino que ellos están acostumbrados a que eso es algo natural, van sin ropa. Además son mixtos, porque ese era el tema además, que habían saunas para hombres nada más, había saunas para mujeres nada más, pero también había saunas mixtos, que es normalmente para que vayas en familia o también con amigos. Y eso fue lo que yo vi, amigos, mujeres y hombres juntos ahí en el sauna sin ropa ni nada. Son como formas de ver la vida diferentes, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta de que depende de lo que estés acostumbrado. Ahora, si me incrementó o me disminuyó la autoestima, vamos a decir así, nunca he sido de autoestima baja. Y creo que me ratificó tener mi autoestima intacta. Ángel Díaz 913 me dice: ¿qué te pasó en la oreja? Esta oreja, que la tengo comida. Tienen un video en mi canal de YouTube acerca de eso. Si quieren, vayan a verlo para resumirles rápidamente por ahí. Ya respondimos bastantes aquí en casa. Vámonos porque tenemos que adelantar trabajo y cosas que comprar. Creo que una de las primeras cosas que tengo que hacer es echar combustible. Por cierto, que todavía tengo el mismo carro que compramos hace 5 años. Hace como 5 años. Es que miren, funciona perfecto y para el tiempo que pasamos también aquí en Portugal, como que no he tenido la necesidad de cambiarlo. Obviamente que me gustaría cambiarlo por algún carro más nuevo, porque este carro es del 99, un Audi A4 del 99, pero es que funciona perfecto, o sea, de todo. Bueno, miren, vamos a echar combustible. Aquí hay varias bombas, vamos a ver cuánto está. 1.61 el gasóleo. Bueno, ustedes agarran aquí gasóleo, esperan que la máquina se ponga en cero y comienzan a echar. Miren, esto es lo que duele aquí en Europa, el precio del combustible, y eso que el diésel es el más barato, el gasóleo. Fueron casi 60 litros, 58 litros y fueron 94 euros, casi 100 euros, amigos míos. Bueno, la verdad es que miren, duelen, son 100 euros en combustible que lo quemas. Pero bueno, es parte de la vida aquí en Europa y más en Portugal, que bueno, últimamente las cosas han subido bastante, los sueldos no suben a la par. La verdad es que la situación en Portugal ha cambiado muchísimo en los últimos años. Desde que nosotros emigramos ya no es la misma Portugal que nosotros encontramos, y creo que no es la misma Europa básicamente, porque bueno, todos los países ahorita están atravesando situaciones diferentes, difíciles, pero sí, la verdad es que está bastante complicado, porque imagínense ustedes llenar un tanque como este de carro que tiene 60 litros y que gaste 100 euros cuando el sueldo mínimo está sobre los 700 y pico de euros, con bonos y tal, puede que llegue a los 800 euros. Nada más un alquiler aquí te cuesta unos 700 euros aproximadamente si estás a las afueras de la ciudad. Aquí en la ciudad de Braga, que es la tercera ciudad más importante, ni siquiera es Oporto o Lisboa, que son de las más buscadas. La verdad es que es mucha plata. Miren, aquí se va a mover mucho la cámara porque estas calles son empedradas, porque son del centro de la ciudad. Aquí a mi derecha vamos a pasar ahorita por el arco de Portanova. Muchas veces se los mostré en mis primeros videos aquí en la ciudad recién llegado. Esta era mi zona porque aquí vivía yo antes, por esta zona. Vean qué espesa está la neblina ya, casi ni se ve el edificio que está al fondo. Bueno, llegamos a la tienda donde queríamos venir y vean nada más cómo está el estacionamiento de full. Es esta, Decathlon. Normalmente la verdad es que esta tienda nunca está así de repleta, pero hoy es domingo, además es fin de semana, está lluvioso, y cuando aquí llueve y está así, la gente se va para el centro comercial. Aquí lo que vamos a hacer es buscar ropa de invierno como esto de aquí, que necesitamos calentadores, unos calentadores bien calientitos y chaquetas, y esta es la tienda porque esto vende de todo para deportes, ropa, zapatos, bicicleta, aquí hay de todo. Bueno, miren, conseguimos una chaqueta que dice menos 20 grados Celsius. Algo así es lo que necesitamos. Esta cuesta 130 euros. Ay Dios, aquí te la ponen por grados de lo que aguanta. Y por ejemplo la CH500, que es esta, la que está en saldo en 69 euros de 89, es esta de aquí y es a menos 10. No nos sirve. Miren, estos sí son súper importantes porque son como unos sobrecitos que tú te pones debajo de la ropa. Trae para las franelas, trae para los guantes y trae para los pies, para los calcetines. Te calientan hasta 50 grados Celsius por 10 horas. Por favor. Así que bueno, vamos a llevar un paquete de cada uno
porque además cuestan 7 euros y traen 10 empaques. Entonces, para emergencias, esto está buenísimo, sobre todo para calentar las manos. Nos mojamos, compramos algunas cosas, es que aprovechamos los descuentos. Y se rompió la bolsa porque llovió, entonces está todo como ruido, roto. Aquí lo bueno es que en enero hacen las mejores ofertas normalmente, después del 25 de diciembre. Las mejores de todo el año. O sea, rebajan las cosas 50, 60, 70% de descuento. Hasta que ya no queda nada. Y nosotros aprovechamos porque como no compramos durante todo el año, porque estamos viajando todo el tiempo, compramos casi que una vez al año en esta época que siempre coincidentemente llegamos aquí a Portugal. Bueno, a ver, seguimos respondiendo las preguntas que faltan. Esta pregunta me la han hecho muchísimo, creo que fue la que más me hicieron y aquí les voy a contar algunas. Miren, me preguntaron, cuando la familia crezca, ¿dónde criarán a sus hijos full time? ¿En Portugal o Venezuela? Otro me pregunta, ¿aproximadamente para cuándo tienen planes tener un bebé? Otra pregunta, ¿qué emprendimiento vas a hacer cuando vengan los bebés y no puedan viajar? Tan solo esas son algunas relacionadas a tener un bebé que nos han estado haciendo. Y la verdad es que, bueno, esto lo he respondido en algunos otros videos así por encimita, pero realmente ahorita como que responderla al 100%, no la vamos a responder al 100%, o por lo menos no ahorita. Ya después quizás les haga un video al respecto del asunto. Si además ustedes lo quieren ver, pues comenta aquí si de verdad les interesa este tema de si vamos a tener bebés, de si para cuándo, de si los tenemos, qué vamos a hacer después que los tengamos por el tema de los viajes. Si este video llega a 10.000 likes, les hago un video acerca de ese tema para no aburrirlos. Bueno, esta otra pregunta está interesante, fue de Rock SH1. Dice, ¿cómo te ha cambiado la vida al ser conocido a través de tus videos y canales? Si me ha cambiado la vida, sí, por completo. O sea, el dedicarme 100% a las redes sociales y el ser reconocido cuando estoy por la calle, no sé si a eso te refieres. Cada vez se hace más frecuente esto. No hay parte en el mundo en la que yo ande por allí y al menos un grupo pequeño de personas me reconozca cuando ando por ahí en la calle. La verdad es que, bueno, eso ha sido gracias a que todos ustedes pues se suscriben al canal, les gusta ver las aventuras a las que vamos y forman parte de esta familia y estamos regados por todo el mundo. Y me ha cambiado para bien la vida porque tener, miren, amigos por todas partes del mundo, eso es una maravilla. Y normalmente cuando se acercan a saludar, pues agradecen el que compartamos con ustedes las aventuras, porque se entretienen, porque se instruyen, porque comparten tiempo en familia, porque les recordamos cuando se sentaban en la sala todos juntos y ahora no están, o algunas personas se han ido y les gustaban mis videos y de alguna otra manera verme a mí les recuerda a esa persona. Además de que, bueno, como nos siguen millones de personas alrededor del mundo, esas millones de personas se dedican a algo en particular y siempre pues terminamos beneficiados de alguna otra manera, que sí que nos quieren agasajar con algo o nos mejoran, hacemos un upgrade en ciertas cosas y ustedes de alguna otra manera nos quieren agradecer esto que ustedes disfrutan y pues cuando nos ven por allí lo hacen saber por esas pequeñas cosas, las muestras de cariño, un simple abrazo, un simple agradecimiento. La verdad es que, bueno, eso no tiene precio. Además que dedicarnos a esto pues también ha sido una evolución, ¿no? en nuestras carreras, porque sin duda alguna los tiempos han cambiado, las redes sociales ahorita están moviendo todo, ¿ok? Y es el mundo digital lo que actualmente se mueve y esto sin duda alguna pues es algo que hemos sabido aprovechar al máximo y poco a poco, bueno, pues nos ha ido cambiando la vida sin duda alguna, pero para bien. Eso sí, también tiene sus cosas negativas porque ya no tienes privacidad. Bueno, ahora estás en la calle y siempre hay alguien que te conoce. A veces saludan, a veces no saludan, pero sabemos que nos conocen por alguna u otra razón. Y pues está esa presión de que, bueno, debemos de comportarnos, de estar pendientes de lo como uno actúa, de lo que uno dice, lo que sabes, porque todo se puede malinterpretar. Todos tenemos quizás un mal momento, pero quizás no lo podemos expresar como normalmente lo haría cualquier persona, porque bueno, no te conoce nadie, no te importa, pero tenemos que cuidarnos mucho en ese aspecto. Bueno, la siguiente pregunta dice así, Doris Nieves 1966 dice, ¿qué harías si no existiera YouTube? Miren, muchas cosas, porque hoy en día pues este es mi mayor trabajo, mi mayor fuente de ingresos, al que le dedico el 100% de mi tiempo, pero sin duda alguna, como les comenté ya al principio en otras preguntas, hemos tratado de
diversificarnos, de dedicarnos a otras cosas también en paralelo, pensando en futuro, que todos los ingresos no provengan de YouTube. Y la verdad es que no le tengo miedo a que si YouTube se acaba mañana, porque hemos sabido cómo llevar las cosas, hemos de alguna u otra manera pues evolucionado, madurado. Miren, trabajo desde muy temprana edad y pues nunca me he parado, siempre he estado allí pendiente de qué hacer y cómo hacerlo y cómo evolucionar y cómo seguir creciendo, y pues alguna cosa se saldrá, se hará si no existiera YouTube. Y esta pregunta de Jan Glass, que creo que la ha preguntado anteriormente, pero me pareció interesante, esta que dice: ¿eres de los que esperas todo regalado por ser reconocido en las redes sociales? Hay sus excepciones y no quiero hablar por todo el mundo, ¿no? Pero por lo menos en mi caso, yo no espero nada regalado por ser reconocido en redes sociales, y tampoco creo que nada sea regalado en esta vida. Todo es un dar y recibir. Lo que pasa es que tenemos la mala percepción o el desconocimiento del qué significa trabajar en las redes sociales, ¿no? Entonces, si ese restaurante, si ese lugar decidió dar por intercambio o dar sin recibir dinero, sino otro tipo de pago por esa comida, tienen que entender que no es que sea regalado, no es que estamos esperando que sea regalado, sino que por el trabajo que realizamos, de que muchas personas nos siguen y que ese tipo de personas creen en nosotros, en las recomendaciones que les damos, están atentos a qué cosas nuevas vienen y reciben de buena manera esos consejos que les damos. Y cuando les recomendamos un lugar o cuando les recomendamos algún servicio, por nuestra credibilidad, que ahí es donde entra el buen trabajo que de nuestra parte tenemos que hacer, pues ese restaurante reciba a cambio una exposición, ¿no?, ante todo ese público que lo sigue a uno. Y pues es eso. Primero quise como aclarar este asunto, porque a veces sí sé que hay personas que lo toman de esa manera, de que no, pero es que le dan todo regalado. No. Sin duda alguna tenemos que dar algo para poder recibir, y el nosotros dar algo es a través de un video, a través de un reel, a través de unas fotografías que ustedes dirán, un simple videíto, una simple fotografía. Pero no. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un equipo de trabajo al que le pago mensualmente por hacerme cada reel, cada video, por la edición, por el trabajo que hay que hacerlo. Para mantener estos equipos con los que grabo, pues hay que mantenerlos actualizados, funcionando. Eso requiere de una inversión inicial para por lo menos comprar una cámara, un lente. Por ejemplo, si no tienes un equipo de trabajo y lo haces tú mismo la edición de los videos, igual tienes que tener un programa de edición que cuesta dinero. Usualmente necesitas sonido que sea libre de copyright, y eso es una mensualidad que también pagas para obtener música sin copyright. Miren, son tantas cosas que van involucradas que también requieren inversión de nuestra parte y dinero de nuestra parte para poder que sea así y después poder ofrecer ese trabajo, ¿no? Por aquí Santiago.a me pregunta que si tengo tatuajes y que si me gustaría tener. No tengo, pero sí me gustaría tener. No me disgustan los tatuajes, me gustaría tener, pero por lo mismo de que me cuesta hacer cosas que sean permanentes de por vida, pues lo he ido alargando y como que no está en mis prioridades. John 13680- pregunta: ¿qué sucedió con las camisetas? Bueno, están a la venta en 3 puntos de venta. En el estado Aragua, en mi ciudad, tenemos 2 puntos de venta: en el Centro Comercial Parque Los Aviadores, en Gadel Adventure y en Toto Maracay. También en la ciudad de Valencia, en Venezuela, también la pueden conseguir en el Centro Comercial La Granja, en el Gran Fumador. Pueden ir físicamente a comprarlas. Y para el resto del país tenemos envíos a nivel nacional a través de un envío por alguna de estas empresas de encomienda, y listo, ustedes la buscan allí por Gabriel Herrera-store. Por allí pueden solicitar los colores, la talla, el diseño que más les guste. Y recuerden que tenemos recientemente las franelas de dama, que todavía no las teníamos, así que bueno, eso lo pueden hacer y prontamente vamos a sacar una nueva colección, así que súper pendientes por ahí. Por aquí Franje Lackler dice: ¿cuánto tiempo tienes con Angie? 16 años desde que nos conocemos y 15 estando juntos. Bastante tiempo. José-Juan-RDZ-Araiza pregunta: ¿cuándo vienes a México? Saludos y abrazos desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, a México esperamos ir este año. La verdad es que el año pasado no pudimos hacerlo, queríamos ir, pero se nos complicó, y cuando vamos a México como que queremos dedicarle bastante tiempo porque es enorme, porque nos gusta estar allí, porque lo disfrutamos, y para ir rápido es mejor no ir. Así que esperamos que esto sea este año, así que pendientes por ahí en el canal. Y nada, yo creo que ya hemos terminado este video, que no sé qué tan largo va a quedar, pero es que fueron muchas preguntas y me faltaron muchísimas más. Esperen los nuevos videos que se vienen en el canal. Tenemos unas temporadas en unos destinos increíbles, vamos a conocer nuevos lugares, así que no se lo pierdan. Recuerden que me pueden seguir en el momento en el que estoy en los lugares.
participar en este tipo de videos con sus preguntas a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera_. Allí van a poderme seguir en el momento en el que estoy en los lugares. En la descripción también van a tener el Instagram de Angie, el canal de YouTube de Angie, que por si acaso todavía no la siguen, por allí la pueden seguir. Denle al botoncito de suscribirse porque ella les sube contenido interesante de los lugares que visitamos. Contenido que no ven en mi canal, lo ven en su canal porque nos dividimos el trabajo. Ya saben, suscríbanse a este canal si aún no lo están, revisen allí, verifiquen que estén suscritos. Así que amigos, empezamos este video en Venezuela y ya estamos aquí en Portugal y se viene una increíble temporada de viajes. Nos vemos en un próximo video, bye bye, se les quiere.